De eso vamos a hablar un ratito. Ahora nos vamos a Ecuador, Mariano, porque bueno, fueron las elecciones en el día de ayer. Elecciones tranquilas, pero habría segunda vuelta, aunque Arauz bueno, fue el protagonista y el ganador en el día de ayer. Exactamente, no se definió en una primera vuelta, faltará un nuevo acto electoral allí en Ecuador para determinar quién es el presidente. De todas maneras hay que decir que el candidato de Correa o el correísta es el que toma la ventaja por una buena diferencia y la gran duda está en saber quién lo va a acompañar en ese balotaje o segunda vuelta. Claro, por un lado está Guillermo Lasso, candidato por Creo y el Partido Social Cristiano, y por otro lado Yacu Pérez del partido Pachacutic. Hay que saber cuál de los dos candidatos, bueno, lo va a acompañar, como vos lo decías, a Arauz. Bueno, el mismo Correa, que está en Bélgica, estuvo celebrando desde allá vía Twitter, siguiendo también toda la campaña y todo el día de elecciones y felicitando a Arauz, que también ya se dio como ganador a través de las redes sociales. Ayer también estuvo festejando. Exactamente, fue la primera información que surgió, lo hicieron a través de Twitter, de las redes sociales, primero Arauz y después Correa, y lo que queda por definir es quién va a ser su contrincante, su rival, para enfrentar esta segunda vuelta. No es lo mismo Arauz que enfrente a Lasso y a Yacu Pérez, ni tampoco es lo mismo si gana uno o si gana otro. Digo por la trascendencia en este mapa político del continente sudamericano. Vamos a hablar de esto, vamos a tratar de entender bien qué es lo que puede pasar, qué es lo que está pasando en Ecuador. Y le damos la bienvenida a Gonzalo Fioriviani, que es analista internacional. Gonzalo, buen año para vos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y bueno, muy buen año para ustedes también. Es un gusto estar nuevamente en el noticiero de Río Cuarto. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? La consulta es, Arauz, ya prácticamente muy cerquita de convertirse en presidente de Ecuador. Todavía falta la segunda vuelta, por supuesto, los números pueden cambiar, la política es muy dinámica, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ha obtenido un triunfo contundente, al menos en esta primera vuelta. ¿Qué significa eso para el correísmo, si se quiere? Bien, sí, como bien decís, le sacó 12 puntos de ventaja al segundo, que todavía está por verse si es o Yacu Pérez del movimiento indígena Pachacutic o Guillermo Lasso, que es un banquero que hace ya 15 años que viene intentando ser presidente del país. Pero Arauz, ex ministro de Economía de Rafael Correa, representa una vuelta del correísmo al poder después de un mandato de Lenín Moreno, que, si recuerdan, había sido vicepresidente de Correa. Cuando asumió, inmediatamente traicionó absolutamente todos los principios de Alianza País, del partido que lo había llevado al poder. Se inició una persecución judicial contra Rafael Correa y varios de sus ex ministros, que terminó con Correa en Bélgica prácticamente exiliado. Esto representaría una vuelta del correísmo al país. Seguramente Correa volverá a Ecuador una vez que Arauz sea efectivamente electo presidente. Y en lo que es la reconfiguración regional, es nuevamente un país donde había un gobierno, si se quiere, de centro-derecha o de derecha, nuevamente un gobierno de populista o popular o de centro-izquierda, como uno quiera llamarle, donde se va a reconfigurar nuevamente la región. Antes estaba Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile con gobiernos de derecha, ahora solamente Ecuador, ahora solamente va quedando sobre todo Uruguay y Brasil. Chile, ya Piñera tiene también, le quedan pocos meses en el poder y ninguna chance de que su candidato sea presidente en las próximas elecciones. Entonces la región va cambiando y Ecuador es una muestra de esto. Y Gonzalo, ¿cuál es la situación actual de Ecuador? Con Lenín Moreno terminó todo mal, ¿no? Crisis económica, política, sanitaria por el coronavirus, porque también fue muy criticado las medidas que fue adoptado. ¿Cuál es la actualidad de Ecuador? Bien, Ecuador tiene uno de los peores números de contagios y de muerte de coronavirus en la región, de acuerdo a su población. Tiene más de 260.000 contagiados y más de 15.000 muertos, de acuerdo a las cifras oficiales. Realmente números muy malos. En lo que respecta a la cuestión económica, caída de absolutamente todos los indicadores, caída del PBI, caída de la inclusión de la gente a la clase media. También hubo mucha nueva pobreza en Ecuador en estos años y además una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional, la deuda más grande tomada en los últimos años después de la que se tomó el gobierno anterior en Argentina. Esto claramente le ha costado muy caro a Lenín Moreno, que ni siquiera llegó a presentarse
a las elecciones y su candidata no sacó más de 1,5 puntos, más de 2 puntos en los votos. Entonces esto claramente representó una dura derrota política, más allá de que todas sus bases que lo habían llevado al poder en su momento, por supuesto, lo abandonaron cuando cambió sus políticas. Y también esto se ve hay que ver si Yacu Pérez termina siendo efectivamente quien sea el candidato opositor a Arauz, pero si esto realmente se produce, se ve en los resultados electorales, donde tenés dos candidatos de centro izquierda, podríamos decir, uno representante del movimiento de Correa, otro representante del movimiento indígena, disputándose el balotaje, y no un empresario de derecha liberal como Lasso, que se esperaba que llegue muy cómodo al balotaje. Esto ha sido una sorpresa absoluta para todos los resultados hasta ahora. Si bien todavía falta, todo indicaría que va a ser así. Gonzalo, bueno, y en este análisis justamente, y pensando en el panorama, en el escenario de la segunda vuelta, uno entiende, y se entiende y intenta más o menos vislumbrar lo que puede llegar a pasar con el electorado de Yacu Pérez en caso de ir una segunda vuelta entre Arauz y Lasso. ¿Se estaría volcando hacia el candidato de Correa? Y a la inversa, ¿qué es lo que pasa con los votantes de Lasso si llega a haber un choque entre Yacu Pérez y Arauz? Bueno, lo más probable es que si se produce el escenario de un choque entre Yacu Pérez y Arauz, los votantes de Lasso lo voten a Pérez, ya que siempre fue opositor al correísmo, el movimiento indígena, históricamente opositor al correísmo, en ningún momento fueron aliados. De hecho le hicieron varios paros, varias protestas desde 2009, 2010, entonces lo más probable es que los votantes de Lasso vayan a Pérez. Y caso contrario, ahí se va a dividir el electorado. Claro. Hay un sector que vota a Pérez que es fuertemente anticorreísta, que va a votar a cualquier candidato que se le enfrente al candidato de Correa. Y otro sector, más si se quiere de centro izquierda, que probablemente apoye a Arauz. De todas maneras, lo más probable es que si se produce el balotaje entre Lasso y Arauz, Pérez apoye públicamente a Lasso. Hay que ver qué hacen los votantes. Claro, pero igual se tiene que preocupar Arauz con cualquiera de las dos opciones. Bueno, creo que los resultados han sido demasiado contundentes como para que sean revertidos en segunda vuelta. Si bien se hablaba de que una segunda vuelta sería muy mala, muy perjudicial para Arauz, ha sacado tanta diferencia, 12 puntos de ventaja con el segundo. Creo que debería haber un viraje político muy grande de acá al 11 de abril, que es cuando se va a producir el balotaje, como para que Arauz finalmente no logre la presidencia. Me parece que los números han sido muy contundentes en su favor. Por lo que hablabas en un comienzo, desde Casa Rosada aquí, no sé si se festejó, pero al menos una sonrisa, ¿no? Sí, claramente. De hecho, Arauz estuvo reunido con la vicepresidenta argentina hace 2 meses, 1 mes y medio. El correísmo tiene muy buenas relaciones con el peronismo y con el kirchnerismo en Argentina. Esto es claramente, podría llegar a ser un nuevo país aliado para Argentina en la región, en un contexto que decíamos antes, se presentaba como muy desfavorable para el nuevo gobierno argentino en su momento, en 2019, y que fue cambiando y va a seguir cambiando en el transcurso de este año. En septiembre también hay elecciones presidenciales en Chile. Ahora si se concreta la victoria de Arauz en Ecuador, ya son signos de una región que va virando políticamente, a pesar de que en su momento parecía que esta nueva ola de gobiernos de derecha parecía imparable, y sin embargo comenzó a caer rápidamente con los gobiernos anteriores. Gonzalo, fue otra elección presidencial en pandemia, en plena pandemia, y además con los datos que nos estabas dando, que Ecuador es uno de los países más comprometidos por el coronavirus. ¿Cómo se dio todo? ¿Con un protocolo estricto? ¿Se cumplió? ¿Estuvo tranquilo en ese aspecto? Sí, de acuerdo a los reportes que venían de Ecuador, se cumplió de manera estricta el protocolo, que preveía penas muy duras para quienes no usen tapaboca, para quienes no respeten debidamente la distancia social. Se había implementado un protocolo realmente muy estricto debido a los números sanitarios, y todo indica que se cumplió. No hubo incidentes, no hubo detenciones ni grandes hechos al respecto que digan lo contrario. Todo indica que efectivamente los protocolos se cumplieron.
Gonzalo, muchísimas gracias y al menos no hubo ningún presidente atrincherado por ahora allí en Ecuador. Por ahora no, sí, lo que sí hay por ahora es que ni Lasso ni Pérez están reconociendo que quedaron fuera del balotaje, pero bueno, todavía tienen posibilidades porque hasta ahora se viene escrutando cerca del 90%, 86-87%, y la diferencia es mínima de apenas 10-15 centésimas, así que tienen todavía derecho a decir, bueno, falta. Ahí se van a contar voto a voto, ¿eh? Nos vemos, Gonzalo, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Abrazo para vos.